Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos y voy a mencionar de inmediato a quien fuera el otro editor de este libro, Álvaro Enríquez, el profesor, de poder hacer este lanzamiento el día de hoy. Y hoy día nos acompañan, como ustedes muy bien en la testera, en primer lugar el decano de la Facultad de la Universidad de Chile, señor Pablo Ruiz Tagle. Nos acompaña también Carolina Araya, que es vicepresidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Chile, y el profesor Lucas Sierra. Vamos a ir comentando a lo largo de este evento cómo fue el proceso, ¿no es cierto?, que llevó a poder editar este libro con las maravillosas contribuciones de varios profesores de la facultad, pero también de profesores de otras universidades que también nos acompaña hoy día María Paz Olavarría, y voy a darle en primer lugar la palabra al señor decano. Muchas gracias, profesora Jimena Insunza. Saludos al presidente del Colegio de Abogados, don Héctor Humere. Yo soy malo para los protocolos, así que a todas las personas que ya Jimena ha mencionado y las distinguidas personalidades que nos acompañan, al director del departamento, don Julián López, don Pablo Fuenzalida, don Álvaro Fuentealba, don Rubén Burgos, doña Carmen Olavarría, doña Soledad Recabarren, el director de la editorial jurídica, don Pedro Pablo Vergara, compañero de curso de la universidad, que es el principal título que uno puede tener con otra persona, en fin, Eduardo Aninat, Jaime Gallego, todas las personas que hoy nos acompañan. Este libro, publicado por la editorial jurídica de Chile, representa en parte la nueva idea que existe que algunas palabras va a decir a continuación. Es una reflexión profunda sobre esta cuestión que nos ha tenido por mucho tiempo ocupados, y ahí se recoge en esta publicación un debate amplio. No es una idea enteramente monocorde, sino que es diverso. No sé, uno podría preguntarse cuántas personas de las aquí presentes están afiliadas al Colegio de Abogados, pero la verdad es que la colegiatura hoy, entiendo, no sobrepasa el 10% de los profesionales del país. Personalmente pienso que esto no es bueno, que tampoco es bueno que haya una obligatoriedad de asociarse, pero son dilemas abiertos. El debate se reavivó el año 2021, cuando el Colegio de Abogados de Chile planteó una propuesta para una colegiatura obligatoria para ciertas profesiones, en el contexto de lo que fue la convención o la discusión constitucional. Se proponía entonces a la convención una norma que permitiera al legislador establecer y regular la afiliación obligatoria como condición para ejercer determinadas profesiones. En Chile, esta había sido una de las funciones principales de los colegios: ejercer una tuición laboral y ética sobre sus miembros. La forma de organización que existió por más de medio siglo fue esta, la afiliación obligatoria, que duró hasta el año 1980. Pero esta situación cambió. En el año 1981 se estableció la libertad de afiliación a los colegios profesionales, y no siendo la colegiatura requisito para el ejercicio,
el control ético profesional del colegio pasó a ejercerse exclusivamente sobre los abogados que se sometieran voluntariamente al control mediante su afiliación. La propuesta del año 2021 generó un intenso debate en diarios, revistas, en fin, todos los medios, e incluso generó renuncias a la entidad gremial. Nuestra facultad, en concordancia con su definición institucional, una institución que es libre, que es crítica, que es creadora, quiso participar en ese debate, intervino en la discusión, propició un intercambio de puntos de vista y se organizó entre mayo y junio del año mencionado una serie de debates, y en tales encuentros distinguidos académicos participaron. Algunos se manifestaron a favor de la colegiatura obligatoria, argumentando la necesidad del control de la práctica y de los principios éticos, fundados en una noción deontológica de la profesión, cuyo objetivo sería proteger el interés público y los derechos de los ciudadanos. El gran escollo es, sin embargo, que el profesional no colegiado no se le puede imponer el respeto de esas reglas o sancionar su desconocimiento. Los que se oponían a la colegiatura obligatoria sostuvieron como argumento central que ésta atentaba contra derechos fundamentales, particularmente la libertad de asociación y la libertad de trabajo. Pero además de esos argumentos centrales, como se puede ver en la publicación, se presentaron muchos matices y aproximaciones muy variadas, históricas, sociológicas, de derecho comparado, entre otras. Yo recuerdo, por ejemplo, una propuesta del profesor y abogado Julián López, con la que me siento bastante cercano. En esos encuentros, que está recogida acá en el texto, a pesar de las visiones muy diversas, tuvo lugar un debate que expuso a distintas posturas. Y esos puntos de vista que a veces se encuentran, que son posiciones adversas, demuestran una vez más el pluralismo y diversidad de nuestra facultad. Por eso, este libro, que ha sido coordinado por las profesoras Jimena Insunza y Álvaro Enríquez, director del Departamento de Ciencias del Derecho y que publica la Editorial Jurídica, es un libro que hay que agradecerles a ellos y a todas las personas que han participado como autores por la disposición que muestran, por la participación y la generosidad. Y como es lo propio del libro, hoy se reúnen también en este panel personas que tienen posiciones diversas para conversar sobre el resultado de estos debates. Así que es un gran momento, me alegra mucho como una señal de que la editorial jurídica está viva, el poder presentar esta obra entre ustedes y tener esta compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Gracias a la tecnología, ¿no es cierto?, vamos a poder dar algunas cifras exactas de lo que usted mencionaba. El 30% de los abogados está colegiado. Efectivamente, hubo 6 renuncias al momento de suscribirse la declaración donde presidía, ¿no es cierto?, el Colegio de Abogados, el profesor Héctor Humérez, que también nos acompaña y también podrá comentar el libro, aunque posteriormente, a la semana siguiente, hubo 15 afiliaciones. Entonces, se produce ahí una suma y nos va a dar algunas palabras, ¿no es cierto?, algún saludo el gerente general de la Editorial Jurídica, a quien agradecemos, por supuesto, por habernos ayudado en esta publicación, el señor Samuel Soto. Buenas tardes. Siempre he creído que los editores deben decir muy poco, porque lo importante viene a continuación.
La Editorial Jurídica de Chile se siente muy orgullosa de que se haya confiado por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile la edición de este trabajo. Yo debo agradecer particularmente a las personas que trabajan en la editorial porque han hecho un trabajo de sacar una edición cuidada, que no contenga errores, lo que es muy propio de una editorial, pero que se ha ido perdiendo hoy día, y puedo decir que nuestra competencia tiene otras formas de trabajar. Este es un trabajo muy artesanal, y nuevamente quiero reiterar el agradecimiento a los trabajadores de la Editorial Jurídica de Chile. Y sobre el fondo del libro, lo único que yo puedo decir es que me parece que es un texto que aporta mucho. Es bueno ver posiciones encontradas, defendidas vehementemente en muchos de los casos y con muy buenos argumentos para uno y otro lado. Y me siento tocado porque yo estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Chile y creo que fuera de estar afiliado a una AFP es la única afiliación que yo tengo, porque he abandonado la religión, no pertenezco a ningún club deportivo y tener la afiliación en el Colegio de Abogados a mí me enorgullece, pero también encuentro buenas razones para no estar en él para los que no quieran. Así que muchas gracias nuevamente a la Facultad de Derecho y a los coordinadores de esta edición, y los dejo para que escuchen cosas más sabias. Y tomando sus palabras, quisiera decir que este fue un ejercicio que partió en pandemia, en el cual, como me comentaba el decano, existía, ¿no es cierto?, dentro de la propuesta de la convención, una idea de colegiatura obligatoria, y a propósito de eso surgió la idea, yo estaba de directora de extensión, de hacer un ciclo, ¿no es cierto?, de posiciones, ¿no es cierto?, y de debate, que tanto, ¿no es cierto?, representa el espíritu de nuestra facultad. Y a propósito de esos debates, diría yo que con el ímpetu de Álvaro decidimos recoger cada una de las ponencias y luego editarlas para que se transformara en este libro. Y quien fuera protagonista, ¿no es cierto?, de la declaración del Colegio de Abogados, como mencionaba, es el profesor de nuestra facultad, Héctor Humérez, que tiene una posición, ¿no es cierto?, favorable a la colegiatura obligatoria, y que nos podría contar la cocina, ¿no es cierto?, de lo que fue esa declaración, pero no le vamos a pedir eso en esa oportunidad, sino que más bien que comente, ¿no es cierto?, el libro, para lo cual dispone de 10 minutos. Yo le voy a avisar cuando queden 2. Bien, gracias, Jimena. Buenas tardes a todos, señor decano, Jimena, Lucas, señora Carolina, señora Vicenta del Colegio, consejero del colegio, autoridad de la facultad, queridos colegas. Bueno, yo quiero hacer declaraciones previas. Yo no soy presidente del colegio, soy expresidente del colegio, estoy en retiro, ¿no?, para que quede constancia. Y en segundo lugar, Álvaro me invitó a estar hoy día en esta mesa tan importante en mi calidad de testigo abonado, porque lo que pido a Álvaro es que yo me refiriera a la génesis del acuerdo que tomó el Colegio de Abogados. Y yo traje algo escrito porque como hay testigos privilegiados como yo en la sala, a lo mejor podrían desmentirme, entonces prefiero leer lo que yo señalé al respecto. Se me ha solicitado referirme a la génesis del acuerdo del Consejo del Colegio de Abogados de Chile, fecha 10 de mayo del año 21, y que fue presentado posteriormente a la Convención Constitucional el 1 de diciembre del mismo año. Y dado que esa fecha se me correspondió el honor de presidir el Consejo, es que se me ha pedido que hoy día esté junto con ustedes. Creo que es previo comenzar refiriéndonos brevemente a la ética y su importancia para la abogacía, aspecto clave que motivó el actual Consejo en la materia. Lo ético es lo conforme a lo recto o lo moral, o más bien un conjunto de normas morales que rige la conducta de las personas y que es parte de la filosofía que trata del bien y el fundamento de sus valores. La moral, a su vez, se la ha definido como lo perteneciente a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal,
y en función de su vida individual y sobre todo, lo recalco, colectiva y los deberes que ello implica. ¿Es importante lo que acabo de decir para nuestra profesión jurídica? Desde luego que sí. Somos responsables de una posición social privilegiada, por lo que el saber jurídico implica, y somos detentadores de un poder que nos da ese saber jurídico especializado, ya que tenemos la reserva de su aplicación. Eso necesariamente nos lleva a concluir que requerimos de normas de conducta, de un código conformado por valores, principios y reglas que garanticen la integridad profesional y, sobre todo, la realización de un servicio público. Y lo repito, de un servicio público. Estimamos entonces que es primordial establecer que la profesión jurídica resguarda valores del orden público y que somos considerados auxiliares de la justicia. Igualmente, creemos que todos somos partidarios del libre ejercicio profesional, mas no de su libertinaje, de un desenfreno de esa libertad. Ante dicha premisa, la pregunta es, ¿quién debe ejercer este control? Es del caso consignar que en nuestro colegio ha sido siempre primordial el ejercicio de la tuición ética sobre quienes pertenecen a la orden. Ese ha sido también el parecer de quienes han afiliado a nuestro colegio. Tenemos estudios estadísticos efectuados al efecto que así lo demuestran. El hecho de pertenecer al colegio, para ellos fundamentalmente, es por resguardo ético. Lo tienen en alta estima. Este fue el tema que ante la proximidad de una nueva regulación constitucional motivó el análisis y debate que tuvimos en muchas sesiones en el Consejo. Hay consejeros que están de esa época aquí presentes en la sala y pueden atestiguar aquello, a lo largo del año 2020 y 2021. Quisiera aquí develar que la inquietud del Consejo se debió, además de considerarlo un elemento primordial de nuestra profesión, a la experiencia fáctica de años de experiencia en esta materia. Y que esto es un tema que habitualmente no lo he visto en la palestra pública, ni en cartas que se escriben en los diarios, ni en los debates que he escuchado en otros medios. En efecto, un somero análisis estadístico reciente demuestra que entre los años 2011 a 2019 fueron admitidos a tramitación por el colegio un promedio de 100 reclamos anuales, siendo algunos de ellos francamente vergonzosos. Y lo digo con todas sus letras, porque así es, y que implicaron, luego un debido proceso, diversas sanciones a abogados colegiados. Es del caso señalar, porque lo he visto en algún artículo de este espléndido libro de la editorial, que soy gerente de tarea bien destacado hoy día, que nuestro colegio aplicó el año 48 un reglamento con sujeción al cual reclamos contra abogados colegiados eran conocidos y zanjados por el Consejo. Previa investigación llevada a efecto por un consejero que hacía instructor. Voy a hacer aquí una parte. Yo estuve en esa época. Efectivamente, no era un sistema muy efectivo. Creo que no era tampoco un debido proceso, porque el abogado instructor, el consejero, después de relatar al consejo esta investigación, ya se tomaba la sanción. Yo diría bastante precario, pero esa situación cambió. Y lo quiero destacar, porque hoy día, a partir del año 2011, comenzó a regir un nuevo reglamento en el colegio. Aquí se encuentra Pablo Fuenzalía, presente en la sala, quien tuvo una gran labor. Recuerdo en aquella oportunidad también Julián, Lucas, que están aquí en la sala. Y en base al cual se creó una oficina de reclamos, que debo decirlo, nos generó un alto costo para el colegio, porque no existía, hubo que hacerla de cero. Con abogados instructores, y se entregó conocimiento de las causas a tribunales colegiados formados por pares colegiados. Voluntarios, son 50, y ad honorem, cuyos fallos se pueden impugnar una vez que el Consejo toma la resolución final ante la Corte de Apelaciones. Creo que ello constituyó un avance notable en materia de procedimiento y resguardo para los derechos de los abogados colegiados que fueran sometidos a proceso y que resguarda debidamente los derechos de aquellos efectivamente afectados. Por ende, creo que hoy día difícilmente podríamos establecer una crítica
al colegio en materia de procedimiento de control ético, porque está debidamente resguardado. En relación con los antecedentes a los que me he referido, y dada la proximidad de la constituyente, se generó al interior del Consejo una comisión que realizó un estudio muy profundo del tema y que analizó en derecho comparado las diversas regulaciones existentes a nivel mundial. Anoto esto porque me pareció que era un trabajo que está en el libro, que esto como que había sido una especie de iluminación que tenía el Consejo en el instante dado, un rayo divino que no había caído para tratar el tema. No, el tema fue por los motivos que señalé, y el estudio que se hizo fue muy profundo. ¿Cuál fue la conclusión de ese estudio? Que en todos los países del mundo, con excepción de Malta y algunos estados de Estados Unidos de América, la tuición ética se encontraba a cargo de los colegios profesionales de abogados, sin que se estimase que ello implicaba una contradicción con la libertad de asociación. Hay procedimientos expresos, tribunales españoles y franceses de más alto nivel que así lo dijeron. En dicho estudio se develó que en aquellos países europeos que han servido de orientación significativa a nuestro ordenamiento jurídico, como el caso de España, Francia, Alemania e Italia, esa era la tónica. En consecuencia, nos convencimos de que estábamos ante una legislación mundial en materia de colegio de abogados que estaba en esta línea de trabajo. Todo lo anterior motivó que el Consejo, y luego muchos debates que tuvimos, nos consumimos muchas horas en el Consejo este debate, tengo que decirlo, éramos 19 que estábamos mirando sobre el tema. El 10 de mayo del 21, el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile acordó proponer, y lo quiero destacar, porque dije éramos 19, por 18 votos a favor y uno solo en contra. Y debo decir que en el colegio, en el Consejo de Colegio hoy día está representado un universo y un pensamiento bastante variopinto. No es una sola visión, e inclusive una visión que se podría considerar más acorde con la libertad, justamente fue voto en contra que tuvimos en el Consejo. Y esa unanimidad, prácticamente así, acordó proponer a la Convención Constitucional una norma que permitiera al legislador lo siguiente: establecer y regular la afiliación obligatoria a un colegio profesional como condición previa para ejercer determinadas profesiones, entre ellas la de abogado, y sin que afectase el derecho a asociación, como una forma de realizar un control ético efectivo. Destaco en consecuencia que no se dijo el Colegio de Abogados de Chile, punto número 1. No se dijo la posición de abogado exclusivamente. Y se dejó a salvo justamente el derecho a asociación, vale decir, puede haber varios colegios profesionales. No estamos postulando un monopolio en el punto. Lo que estamos señalando con esto es que queremos que el control ético lo ejerza un colegio de abogados y que tenga un código de ética al cual puedan ceñirse estos profesionales. Quisiera señalar que analizamos también otras alternativas para cautelar la ética profesional. Así, por ejemplo, un tribunal conformado por esas profesiones, como nos establece un proyecto que está hoy día en el Parlamento todavía, pero nos pareció que no era lo más atinente por la diversidad justamente de estas profesiones. Tampoco se estimó que no era lo más adecuado un tribunal de orden estatal por las múltiples implicancias que ello significa. Y tampoco someterlo a la justicia ordinaria de primer grado, porque nos pareció que la experiencia había mostrado su ineficacia y por la tramitación que ello involucra ante tribunales colapsados. Les quiero decir que para los consejeros del colegio la experiencia fáctica ha sido algo muy importante, porque uno en contacto con las personas que van a reclamar el colegio se da cuenta cuál es exactamente la realidad y que dicen de nosotros, los abogados, cosa que a nosotros nos da mucha vergüenza muchas veces, y el problema que tienen ellos para ir a reclamar a tribunales, casi nadie lo hace, por falta de medios, por tramitación y por el problema que ello involucra, por el tiempo que esto significa. Por eso para ellos el colegio significa la oportunidad de reclamar frente a un profesional que ha infringido la ética. En razón de lo anteriormente expuesto, el Consejo le pareció que la mejor opción residía en dejar entregada a la ley, que no dijimos nada en cuanto a la Constitución, a la ley, la opción de establecer colegiatura obligatoria y control ético consiguiente para ciertas profesiones, sin establecer la existencia de una sola asociación de profesionales de la orden, resguardando así, de una parte, la libertad de asociarse
y por la otra, estableciendo un control ético de estas, entre ellas la nuestra, sujeto a un debido control y proceso llevado a efecto por sus pares. Entendimos que este era el medio más idóneo para recordar debidamente la ética de nuestra profesión, que, como ya se dijo, protege el valor de orden público y cuyo debido ejercicio es esencial para evitar el abuso y el uso indebido del saber jurídico en perjuicio de las personas cuyos derechos éste busca amparar. Esa fue la génesis de la decisión y los alcances que ésta tuvo. Espero que lo anteriormente expuesto haya sido de utilidad para esclarecer debidamente lo ocurrido y finalizo felicitando a la facultad por todo el debate que se tuvo aquí en junio del año 21, por todas las personas que intervinieron en el mismo. Creo que el intercambio de ideas en esta materia es muy esencial, muy importante. Quizá uno no va a cambiar lo que piensa, yo sigo pensando que es importantísima la cultura obligatoria, y quizás será por la experiencia que tuve de 16 años consejero y la cantidad de procesos que vi en este punto. Y tengo la convicción más íntima, pero creo que la facultad, señor decano, cumple justamente con su deber de promover estos debates. Así que felicito a Jimena y al profesor por la profunda labor que llevaron a cabo en este tema y a todos quienes participaron en este libro, y a la editorial por haberlo publicado, porque creo que hace un aporte realmente a la cultura jurídica de este país y a nuestra profesión, a nuestra tan grande profesión que todos amamos y juramos servir algún día ante la Corte Suprema, pero para cuyo debido ejercicio requerimos que la ética esté por sobre nosotros y dentro de nosotros. Y eso es lo que yo creo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Humérez. Me acordé además que mi profesor de ética fue uno de los autores de este libro, que fue el profesor Julián López. Y qué importante, ¿no es cierto?, es que nuestra malla considere hoy día profesión jurídica, ¿no es cierto? Estoy mostrando mi antigüedad, pero no importa. Y ahora le voy a dar la palabra, ¿no es cierto?, a Carolina Araya. La había presentado ya. Ella es la vicepresidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Chile, porque también parte, ¿no es cierto?, de la labor que hemos querido realizar con Álvaro es dar voz, ¿no es cierto?, no solo al Colegio de Abogados, con el que tenemos una relación muy estrecha como facultad, ¿no?, sino también a los otros colegios de abogados que existen. Así que, Carolina, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Quiero saludar principalmente al decano por su invitación, a Álvaro Enríquez por habernos gestionado que como federación estuviéramos presentes acá. Bueno, agradeciendo y saludando primero a todos los presentes, quiero decir de que la lectura de este libro fue un verdadero agrado, para empezar. Hace eco de una necesidad de conversar esta temática. Nosotros, los que formamos parte de la federación y los que están en proceso de ingreso, llevamos trabajando estos temas desde hace unos 4 años en conjunto. Yo creo que cada colegio había hecho estas reflexiones antes, pero empezamos a juntarnos y a reunirnos a fines de 2018, comienzo de 2019, los presidentes de los distintos colegios de abogados que quisieron irse sumando. Y a propósito de esta reunión empezaron a surgir ciertos temas en común que nos unían, dentro de los cuales están varias de las cosas que surgen en este libro. Por lo tanto, lo que ocurrió el año 2021 con la propuesta del Colegio de Abogados de Chile, de plantear, ¿cierto?, la colegiatura obligatoria para el ejercicio de la profesión, reavivó ciertos debates que nosotros ya llevábamos teniendo hace un tiempo atrás. Creo que nos puso a todos en la posición de sentarnos a trabajar, todos los que estamos vinculados a los colegios de abogados, sentarnos a trabajar en serio de lo que este desafío implica para nosotros. Bueno, nosotros como federación tenemos una existencia legal reciente, nos constituimos recién el 23 de septiembre del año pasado en Puerto Montt, con la incorporación de 7 colegios y tenemos 5 actualmente en proceso de incorporación que ya solicitaron su incorporación. El objetivo de nuestra reunión va muy de la mano con las temáticas que se plantean aquí, que va fundamentalmente en lo que es dignificar la profesión de abogado.
volver a dignificarla, de salir de este mundo en donde se piensa muchas veces que las cosas son mejores sin abogado. No nos olvidemos que la justicia de familia partió sin que la asistencia letrada fuera obligatoria. No nos olvidemos también que han surgido un montón de instituciones que prescinden de nosotros, como por ejemplo la posición efectiva del año 2004, o Tu empresa en un día, y que muchas veces sentimos nosotros de que todos los gremios no estuvimos a la altura de dar la batalla de defensa del trabajo que debimos haber hecho para evitar este menosprecio a la labor pública, porque así lo entendemos, que nosotros realizamos. Y esa fue una de las grandes razones por las cuales nosotros no organizamos. En el entendido de que nuestro título lo entrega el Estado a través del Poder Judicial, nosotros desempeñamos una función pública dentro de lo que es la administración de justicia. Y sin abogados no hay justicia. Por lo tanto, debemos funcionar de esa manera. Dentro de las problemáticas que vimos, una problemática universal y la que ya se tocó aquí es la falta de incentivo para la colegiatura, que nuestros colegas no se están colegiando de la forma o con el interés que queremos, lo cual evidentemente va de la mano dificulta el control ético, porque si nuestro control ético desde 1981 es solamente para los abogados colegiados, hay un gran universo de abogados respecto de los cuales no tenemos acceso a que se sometan a algún tipo de control ético, lo que va en contra del objetivo final, la dignidad de la profesión del abogado. Esto es que la sociedad tenga, en definitiva, una calidad jurídica, de asistencia jurídica, con la ética que nuestra sociedad se merece. Ese tema lo analizamos. El otro tema que analizamos es nuestra falta de normativa. Hay que entender que todos los demás colegios de abogados, salvo el de Chile, nos seguimos con el único código de ética vigente, el de 1948. En la práctica, todos los colegios de abogados de alguna u otra manera, y es un tema que hemos discutido, hemos aplicado materialmente, aunque no lo podemos hacer en forma formal, el Código de Ética del 2011 del Colegio de Abogados de Chile. Todo lo hemos aplicado en nuestro procedimiento disciplinario, pero no tenemos una normativa universal. Por otra parte, los procedimientos sancionatorios difieren. Hay colegios de abogados que no tienen procedimientos sancionatorios, algunos que los tienen muy organizados, pero habría que unificarlo. Y todos esos desafíos nosotros los tomamos entendiendo que la colegiatura obligatoria para nosotros como federación es un paso más en el objetivo. Es un medio para lograr un fin. Y no es el único. Entendemos que hay cosas que son tan o más complejas. Por ahora estamos trabajando fundamentalmente en ojalá aunar el máximo de colegios, todos es el objetivo, para poder trabajar en forma unida e ir generando estrategias para aumentar la colegiatura, que es lo que podemos hacer en este momento y que depende 100% de nuestro trabajo. Entendiendo que la colegiatura obligatoria sería una herramienta para lograr el fin, que es dignificar la función pública del abogado, en el sentido que nosotros estamos defendiendo intereses colectivos. El libro nos recuerda precisamente cuáles son los temas más conflictivos que nos encontramos y de hecho los retrata con mucha claridad. El grave problema que siempre se suscita y la discusión que nosotros hemos tenido, porque nosotros también tenemos al interior varios matices, cuando se habla de la colegiatura obligatoria, es la libertad de asociación. Y de qué manera la colegiatura obligatoria iría en contra de este derecho. Nuestra visión general es que la colegiatura obligatoria, bajo ciertos términos de representatividad y de legitimidad de los colegios de abogados, que eso se logra si entendemos la diversidad no solo territorial, sino que también la diversidad en atención a las necesidades actuales que tienen los colegas cuando inician el ejercicio de la profesión y durante su desarrollo, bajo cierta institucionalidad clara y bajo cierta normativa, entendemos que la colegiatura es una necesidad, siempre que estos otros presupuestos se den antes. Si entendemos de que nuestra función es una función pública, la libertad de asociación no tendría por qué pugnar con la colegiatura obligatoria.
Otro gran conflicto que nosotros lo enfrentamos y que se encuentra retratado en varias ponencias de este libro es la politización de los colegios de abogados, que genera muchas veces que la gente no quiera afiliarse para no tener que adherir a un cierto sector político, o el miedo más importante es que la politización haga que los intereses de los colegios vayan por sobre el interés general en algo tan relevante como es el control ético. La verdad es que nosotros entendemos de que, y lo hemos analizado largamente, eso no es un problema. No existe colegiatura obligatoria desde 1981 y la politización existe igual. O sea, no van de la mano, no son consecuencias la una de la otra. Lo que pasa aquí es que se requiere tomar otras medidas para evitar que los intereses o las ideas o la ideología que pueda tener algún colegio pueda afectar el control ético. De hecho, hay aportes en este libro muy interesantes, el hecho o la idea de una superintendencia profesional. La idea que mantener lo que hasta el minuto ahora casi todos los colegios tienen en su procedimiento sancionatorio, que es que la segunda instancia sea la Corte de Apelaciones respectiva de donde se encuentra desempeñándose el abogado. Son ideas que permiten ir armando toda esta estructura que entiendo que necesitamos para que la colegiatura obligatoria no sea una imposición, sino que sea una consecuencia necesaria para el logro de este fin. Por lo tanto, para poder establecer una colegiatura obligatoria, nosotros hemos entendido que es necesario tener una estructura, ojalá única, o que tenga representatividad a nivel nacional en todos los aspectos, porque esto le da legitimidad al colegio. El establecimiento de un código de ética común, el establecimiento de un procedimiento sancionatorio ordenado que dé garantías de independencia e imparcialidad con comisiones o tribunales previamente establecidos. Una segunda instancia que nos parece que el Poder Judicial la puede brindar, con el objetivo de dar certeza a todos los ciudadanos de Chile de que la función pública que desarrollan los abogados esté dentro de los estándares éticos que esta profesión amerita. Nosotros entendemos entonces que la colegiatura obligatoria es un paso necesario, pero se requiere un trabajo previo para ello y en eso estamos. Quiero agradecer entonces su paciencia por escucharme. Muchas gracias, Carolina. Y para no abusar del tiempo, le voy a dar la palabra de inmediato al profesor Lucas Sierra y luego después, ¿no es cierto?, agradeceremos a los presentes que además son ponentes, ¿o no, Álvaro? Tenemos que reconocerlos individualmente, sí. Buenas tardes a todas, a todos, señor decano. Muchas gracias a quienes han organizado este trabajo, este libro y esta presentación por convidarme a presentarlo. Hoy es un privilegio para mí hacerlo y una alegría también, por razones de interés público, porque es un libro que sin duda va a contribuir a un debate que probablemente no se va a cerrar en este proceso que estamos viviendo, el proceso político constitucional que estamos viviendo, y por razones personales egoístas también, porque como profesor de profesión jurídica, este libro va a ayudar a engrosar una bibliografía nacional sobre la materia que todavía es relativamente escasa. Parto entonces. Al comentar este libro, arranco de la base que en principio al menos hay compatibilidad entre el derecho de asociación por una parte y por la otra la posibilidad de que la ley pueda imponer algún tipo de registro o afiliación a quienes ejercen esa actividad. No creo que los derechos sean absolutos, todos los derechos, es una obviedad lo que estoy diciendo, todos los derechos tienen excepciones, lo importante es que las excepciones sean justificadas y sean razonables y sean por ley, ¿no? El problema más bien, antes que un problema como de compatibilidad normativa, el problema que me preocupa es cómo poder hacerlo bien en Chile hoy, tras 42 años de colegiatura voluntaria y al mismo tiempo con una profesión legal crecientemente masificada y diversificada en términos socioeconómicos, de educación y de las distintas formas en que se ejerce, ¿no?
En Chile hubo colegiatura obligatoria por 56 años, entre el año 25 y el año 81. El tiempo que llevamos con colegiatura voluntaria se está acercando rápidamente a esa cantidad de tiempo. Son varias generaciones que han nacido y se han formado bajo este contexto de voluntariedad. No sería raro que el principio de libertad de afiliación haya calado hondo, al menos en algunos sectores relativamente más jóvenes de esta profesión tan masificada y diferenciada. Uno lo ve en clase, yo les pregunto a mis estudiantes de quinto año qué piensan de la colegiatura y como que está fuera de su horizonte de preocupaciones por lo pronto y de posibilidad incluso. Pensemos, por ejemplo, que hoy el anteproyecto de la comisión experta mantiene el statu quo y la única enmienda presentada sobre la materia en el Consejo Constitucional profundiza ese statu quo al consagrar una prohibición más específica aún que la que existe. Cito entre comillas, nadie puede ser obligado a pertenecer a colegios profesionales, cierre comillas. Incluso el proyecto de la Convención Constitucional rechazado en septiembre pasado, un proyecto innovador, ¿no? Tampoco fue expreso en introducir la posibilidad de establecer la colegiatura obligatoria, aunque sí se refería a colegios profesionales diciendo que eran instituciones nacionales, pudiendo dejar tal vez la duda, ¿no? Respecto de la afiliación. El único proyecto de norma que ha consagrado la posibilidad de que el legislador pudiera cambiar, digamos, el carácter normativo de la colegiatura profesional fue el proyecto de constitución que la presidenta Bachelet envió al Congreso los últimos días de su segundo gobierno. Pero todo lo demás mantiene la colegiatura obligatoria. ¿Habrá pasado a formar parte de nuestro diversificado etos profesional? Aun cuando sea una rareza a nivel comparado, como se lamenta el profesor López en su interesante artículo, y otros profesores también, ¿no? ¿Cómo se cambia algo que parece así arraigado? No sé bien, y este libro sirve para pensarlo. Según datos del Servicio Electoral, al 31 de mayo pasado, el partido con más militantes es el Partido Comunista. Tiene 45.872 militantes. Lo sigue el Partido de la Gente, con 42.619 militantes. Después el Partido Socialista, con 40.316 militantes. Y luego Renovación Nacional, con 39.812 militantes. Se calcula que en Chile el número de abogados y abogadas asciende a alrededor de 45.000 profesionales. Si se impone la colegiatura obligatoria, hay que pensar en una institución que sería tanto o más grande que el más grande de los partidos políticos chilenos. ¿Cómo debería ser el gobierno corporativo de ese nuevo ente gremial? ¿Cómo debería diseñarse para evitar que sea usado por fuerzas o intereses que distorsionen demasiado su orientación y, lo más importante, el control ético? Y aquí conecto con palabras de doña Carolina recién, yo no soy gremialista en absoluto, yo no tengo esta obsesión por la división política gremial, creo que es impracticable y es irreal, pero hay un punto en que la política puede entrar a distorsionar los intereses de un órgano gremial. De hecho, la profesora González hace una interesante advertencia en su artículo a la luz de la historia del colegio hace más de medio siglo, y el profesor Fuenzalida también a propósito del colegio médico en años más recientes. Y por su parte, el profesor López, de nuevo, con razón, aboga por separar lo más posible el control ético de ese otro espacio político gremial que implica el gobierno corporativo de un gremio así de grande e importante, ¿no? Separarlo, la idea es separar ese control ético a toda costa, ¿no?, del gobierno de toda una área de interacción social, como dice el profesor Enríquez en su artículo. Por esto mismo, el profesor López hace una propuesta jurisdiccional, el profesor Maturana también hace una. Nos falta todavía la propuesta del gobierno corporativo gremial o político gremial. Más o menos conscientes del enorme desafío que plantea la abogacía del presente, varios artículos abogan por la colegiatura obligatoria en este libro, justificándola en un mejor control de la ética profesional. Abro aquí un paréntesis, me llamó la atención no encontrar otros argumentos basados, por ejemplo, en consideraciones de confraternidad, de cultivar un etos compartido por el hecho de ejercer un mismo oficio. Tampoco consideraciones de tipo mutualista, ¿no?, que están históricamente tan asociadas a los gremios y a los colegios. La justificación es el control de la ética profesional. Pero lo puedo entender, ¿no?, porque el control ético es lo que mejor refleja el interés público involucrado en esta materia y por lo mismo es el argumento más plausible políticamente.
Abogando por la colegiatura obligatoria para mejorar el control ético, el profesor Insunza, por ejemplo, termina su texto señalando que es hora de volver a nuestros orígenes, situados antes de 1980-81, y restablecer la colegiatura obligatoria. El profesor Fuentealba también se refiere a esa tradición y pide volver a abrazarla. Y en un sentido parecido, la profesora García propone la colegiatura obligatoria para instar para que se reanude o perfeccione la tradición que existió en nuestro país. El profesor Burgos, por su parte, dice que debiera contemplarse la colegiatura única, sin perjuicio de permitir la afiliación a otro tipo de asociaciones. La profesora Lavarría también está por la obligatoriedad, destacando el caso español. El profesor Maturana también, y como ya dije, discute un modelo jurisdiccional sobre el punto. Pero de nuevo, no una forma de gobierno para el ente político gremial. Todos estos son importantes alegatos a favor de la colegiatura obligatoria, fundados en un diagnóstico acertado y compartido sobre el deficiente control de la ética profesional en nuestro país a partir de la profunda, pero incompleta, reforma del Decreto Ley 3621 de 1981. Quedó un marco regulatorio, lo hemos comentado en otras oportunidades, enredado y desigual procesalmente e incierto desde el punto de vista de la norma sustantiva aplicable. Doña Carolina acaba de mencionar un caso concreto entre los dos códigos, el del 48 y el actual, en algunos otros colegios de regiones, ¿no? Pero al mismo tiempo no parecen preocuparse, estos alegatos por la colegiatura obligatoria, al menos no expresamente y no todavía, del enorme desafío del diseño institucional que en las condiciones actuales de la abogacía en Chile, no las de la tradición, plantea la propuesta de colegiatura obligatoria. Quizás lo omiten porque todavía no es el momento de la discusión por la arquitectura institucional de esta colegiatura. Lo que ahora se busca, y aquí el acuerdo del Colegio de Abogados de mayo del año 21 es paradigmático, es como dice el profesor Schurman en su artículo, desactivar una prohibición constitucional. Yo estoy de acuerdo con esa desactivación, porque en general, por una razón más bien general, no porque crea la colegiatura necesariamente obligatoria, ¿no? Porque en general las constituciones, creo, deben decir menos cosas que más cosas, por lo que es razonable dejar a la ley el carácter normativo de la colegiatura profesional. Pero al mismo tiempo sería bueno que quienes proponen que la ley restablezca esa obligatoriedad vayan avanzando algunas ideas para darle forma institucional a ese partido comunista que en número, solo en número, se nos viene encima. En este sentido, es interesante el trabajo del profesor Enríquez, quien proponiendo colegiatura obligatoria dibuja un esqueleto institucional para ella al que, entre otras cosas, contempla una superintendencia de servicios de abogacía al alero del Ministerio de Justicia. Una propuesta algo inquietante, me parece. En otras palabras, la propuesta de colegiatura obligatoria exige hacerse cargo inmediatamente de las condiciones en que hoy se ejercen las profesiones legales, como con precisión lo apunta el espléndido texto del profesor Fuensalida, que presenta de forma muy completa dicho desafío. Y los textos precisos de los profesores Schurman y Palavecino, este último especialmente crítico del acuerdo del Colegio de Abogados del año 2021 y de la colegiatura obligatoria. El profesor Morales, por su parte, también critica al colegio, señalando, entre otras cosas, su escasa representatividad. Él dice alrededor de 3,48% de la masa total de abogados. Aquí se ha dicho 30%. Deberíamos conversar sobre esta cifra. En todo caso, la crítica al profesor Morales al colegio no deja indiferente. La principal lección que a mi juicio deja la lectura de este conjunto de opiniones es la necesidad de mejorar el control ético profesional. Creo también, y después de leer algunos de estos textos, que la colegiatura obligatoria no es la única manera de lograrlo. No sé si lo creo o más bien quiero creerlo, por lo difícil que me resulta imaginar un buen gobierno corporativo en las condiciones actuales de masividad de muchas profesiones en Chile y de la abogacía muy en particular. Y en esto, en la mantención de la colegiatura voluntaria, también hay un desafío institucional que tampoco está suficiente abordado por la minoría que en este libro se opone a la colegiatura obligatoria. Y en este caso, me parece, la necesidad de propuestas de mejora es más urgente, pues no se necesita un cambio constitucional. En fin, para estas discusiones y para las que vendrán más adelante, es fundamental la lectura de este libro. Felicito por eso a las y los autores, a sus coordinadores, a la Editorial Jurídica de Chile y especialmente a esta escuela, que generó hace 2 años el espacio para la discusión cuyo registro hoy presentamos. Esta es una publicación afortunada, pues no llegó tarde.
Si bien fue escrita en el contexto de un momento constituyente que pasó, la nueva etapa iniciada tras el plebiscito del año pasado hace que todavía llegue en un momento oportuno. De nuevo, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sierra. Me imaginé en la última parte de Spider-Man que fui a ver con mi hijo, que decía que iba a continuar, y me imaginé al profesor Enrique pensando, ¿no es cierto?, en que efectivamente hay todavía un camino por recorrer que incluso puede ser no a nivel constitucional, sino a nivel legal, porque es un tema que vemos que hay posiciones como las refleja el libro, ¿no es cierto?, posiciones encontradas, hay dimensiones, ¿no es cierto?, como el gobierno corporativo y lo que tiene que ver con el régimen, ¿no es cierto?, de lo que significa tener la ética, ¿no es cierto? El profesor Fuentealba me levanta las cejas para decirme que es un 30%, que no, así que voy a tener que hablar con el profesor Morales a ver si vamos a tener que hacer una corrección de su tren y correr la coma hacia el lado. Debo decir que además suena sospechosa esta cercanía, ¿no es cierto?, en las felicitaciones del profesor Sierra al profesor Fuenzalida, ¿no es cierto?, con ese maravilloso y espléndido texto, pero doy fe de que así es. Y como no queremos abusar de su tiempo, pero sí quiero nombrar, ¿no es cierto?, a los autores que aquí están presentes. Voy a partir por el profesor Rubén Burgos, agradeciéndole porque sin sus contribuciones este libro no habría sido posible. Seguir con el profesor Álvaro Fuentealba, con el profesor Julián López, con la profesora María Paz Olavarría, con el profesor, por supuesto, Pablo Fuenzalida, que además yo creo que es uno de los temas que lo obsesiona, como tantos otros, pero diría yo que uno en especial. Y bueno, los otros profesores que contribuyeron no pudieron asistir, nos hicieron llegar sus excusas, pero en su mayoría son parte, ¿no es cierto?, de nuestra facultad. Así que conversaremos, profesor Enrique, si es que vamos a tener una parte 2 o no. No sé. Y agradecemos nuevamente al profesor, el decano me está haciendo ya, dígame. Una aclaración nada más. Yo dije que nuestra facultad era una institución comprometida con las ideas de la libertad, la crítica y la creación. Y me pasa todo el tiempo que lo que yo digo es criticado directamente en forma inmediata. Y nada más quería aclarar que si no lo dije enteramente claro, es que la cifra que yo di sobre la colegiatura se refiere, entiendo, a todos los colegios profesionales, no al colegio de abogados, porque yo dije el 10%. Creo que todos los colegios profesionales, la colegiatura es del 10% y no el colegio de abogados, para reforzar la tesis del profesor Fuentealba de que hipotéticamente están registrados el 30% de los abogados en el colegio. Por lo tanto, la cifra sería mayor si es que se contan los otros colegios de regiones. No. Muy bien. Bueno, eso. Agradecer, por supuesto. ¿No? Ahí está. Sí, perdón que diga algo adicional, pero es un cogollito nomás. A lo que acaba de referirse el profesor Sierra, ¿no es cierto?, de la gente que no se afila al colegio también a ser decano, yo quiero hacer una reflexión, dos realmente. La primera es que el tema de la colegiatura obligatoria fue un tema difícil. El profesor Insunza acaba de leer Spider-Man, yo voy a leer a Oppenheimer. Le recomiendo que vean la película porque en verdad uno se da cuenta que en ese proceso esa persona fue masacrada públicamente. Y a nosotros como consejo nos pasó lo mismo. Varios consejeros que están aquí, que estuvieron conmigo, recordarán que nos pusieron en los diarios y nos masacraron. ¿Qué no nos dijeron realmente por el tema que levantamos, que fue este? Digo yo, por tener la valentía lo he hecho, porque cuando asumimos esto sabemos que tenemos un costo y que lo íbamos a pagar. Pero ha sido muy importante levantar la mano y hacerlo presente en ese minuto. Pero para la verdad, el tiempo.
Yo creo que el tiempo nos va a dar la razón en este punto. Y espero constituyente, a la cual aludía el profesor Sierra, tome nota de esta materia. Me preocupa que hasta el minuto el tema esté tan quieto, ¿eh? en esta línea. Y el otro punto respecto a la falta de inscripción al colegio, yo quiero hacer una pequeña reflexión. Nosotros cuando salíamos de la escuela, de esta escuela particularmente, íbamos a la corte y jurábamos, no dudábamos ni un minuto en cruzar la vereda y pasar el feriado al colegio. Pero ni un minuto. Yo no conocí a un compañero de curso mío que no lo hiciera. Hoy día es a la inversa, la pregunta es ¿por qué está pasando eso? ¿Qué le pasa a la gente joven que no se afila al colegio? Nosotros hicimos estudios estadísticos bien profundos sobre la materia, tuvimos respuestas las más diversas. Muchas decían que por qué el colegio no entregaba beneficios, esto que decía el profesor Sierra, quizá en parte es cierto, pero decían, entregan una tarjetita que nosotros podemos utilizar. ¿Tenemos algún banco, nos da un crédito, una línea aérea? Esa respuesta nos daban. Y el segundo punto es que no querían la ética, no querían control ético, porque el abogado que es sancionado, lo que más le importa es la vindicta pública. Cuando se ve expuesto, se publicaba en la revista del colegio, o que se conozca que fue sancionado por el colegio, ahí sí que le impacta. Y eso la gente dice, mejor me evito el problema, no voy al colegio. No un tema de pago de cuotas, perdónenme, la cuota semestral del colegio son 30.000 pesos, y los 2 primeros años son gratis, en tanto el abogado colegiado. No un tema de plata, como algunos han dicho por ahí en los diarios, no un tema de costo, son otras las razones. Y aquí hay un punto especial, y aquí hay profesores que están aquí en esta sala que enseñan justamente la profesión jurídica, como dice el profesor Sierra. Yo creo que el tema de la ética se adquiere aquí, y la importancia del colegio, control ético por los pares, se adquiere aquí. Y no solamente porque enseñan los profesores que son tan buenos a este punto, es por todo lo que hacemos clases en la facultad, lo hagamos carne en nuestras clases, en nuestra actitud. Cuando el alumno ve un profesor que es ético en su comportamiento en la escuela, yo creo que ahí le toma aprecio a que él debe conservar la ética después en su ejercicio profesional. Y es un punto en el cual nos falta trabajar a todos nosotros. Claro, un tema que sale del decano, a la facultad, pero es nuestro. Yo el comportamiento ético acendrado en cada profesor de la escuela hecho este país es lo que marca que el abogado futuro sea realmente ético y sienta necesidad de controlar la ética futura en su ejercicio. Si no, no lo va a sentir. Esa impresión, un pequeño aporte que quería hacer, perdone que me haya alargado. No, muchas gracias, profesor Humérez. Y bueno, no nos queda más que seguir celebrando. Álvaro Enríquez me está haciendo también una seña. Me han hecho puras señas hoy día. Primero, muchas gracias por la asistencia a todos y especialmente al panel. Y yo quería traer a colación un solo punto. En el espíritu del acuerdo del 2021, de mayo del 2021, y no obstante, algo que ha quedado patente en lo que se ha hablado aquí, de que hay una discrepancia, todavía no está zanjado el tema colegiatura obligatoria o no colegiatura obligatoria, no está contestada la pregunta que corresponde al título del libro, está abierta esa pregunta. Hay argumentos buenos a favor de una tesis, hay argumentos buenos a favor de la otra. Falta mucho para que haya doctrina pacífica en el punto. Pero en el espíritu del acuerdo de mayo del 2021, al que hacía referencia el profesor Humérez, ¿no podríamos quizás ponernos de acuerdo en un punto, en un denominador común que tenga todo el mundo en esto? Y es lo que decía el profesor Sierra, de desactivar la prohibición en el nivel de referencia constitucional de la colegiatura obligatoria, de manera de trasladar la discusión, de manera de tener la discusión en la deliberación democrática. Tal vez podríamos ponernos todos de acuerdo en eso, y eso ya sería un progreso notable que nos permitiría avanzar en el tema. Por ejemplo, en el tema que planteaba Lucas de cómo organizamos la parte no jurisdiccional de los colegios. O sea, queda mucho por conversar, queda mucho por hablar, pero la verdad es que para poder conversar sobre el tema fructíferamente tiene que haber un escenario donde pueda darse la discusión. Y eso exige la desactivación de la prohibición constitucional a la que hace referencia Miguel Schurman. Muchas gracias.
Estoy esperando si alguien más me hace alguna silla, ¿no? ¿No? Bueno, darle las gracias a todos los que asistieron, a Carolina, al profesor Humérez, al decano, por supuesto, al profesor Sierra, a la vicepresidenta del Colegio de Abogados, Soledad Recabarren, y afuera están vendiendo el libro por si los quisieran ustedes comprar. Y nuevamente agradecer a mi partner en esta misión, ¿no es cierto?, el profesor Álvaro Enríquez. Muchas gracias.